Solemos pensar que la fricción, el rozamiento, es lo que calma las cosas. Frena un coche, disipa el calor, tranquiliza un sistema. Pero, ¿y si en el océano un poco de esa fricción fuera precisamente el ingrediente que ayuda a crear una ola monstruosa de la nada? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un estudio que sugiere que esta idea tan contraintuitiva es cierta. Y la explicación nos va a llevar a un viaje por la física cuántica, los circuitos eléctricos y la geometría oculta de la inestabilidad. Efectivamente, tenemos delante un trabajo de Oleg N. Kirillov sobre un concepto llamado simetría PT y las inestabilidades inducidas por la disipación. El objetivo es desentrañar una aparente paradoja: cómo sistemas que parecen perfectamente estables pueden derrumbarse de forma abrupta por cambios que en teoría deberían hacerlos aún más seguros. Analizaremos los modelos, su sorprendente geometría y por qué esto es relevante, desde el diseño de componentes electrónicos hasta, como decías, la formación de las temidas olas rebeldes. De acuerdo, pues vamos a ello. El artículo empieza en un lugar que, a primera vista, me pareció un poco extraño: la mecánica cuántica. Antes de llegar a las olas y los circuitos, habla de la simetría PT. ¿Por qué un ingeniero que estudia fenómenos del mundo real empezaría con una teoría tan abstracta de la física de partículas? La conexión parece, un poco forzada al principio. Es una pregunta excelente, porque da justo en la clave del asunto. La idea de la simetría PT nace en la cuántica, ¿sí?, como una forma de relajar las reglas. La física tradicional exigía que las leyes de la naturaleza cumplieran ciertos requisitos muy estrictos para ser válidas. La simetría PT proponía algo más sutil. Un sistema puede parecer que no cumple las reglas, pero si es simétrico bajo dos operaciones combinadas: paridad, P, que es como verlo en un espejo, y reversión temporal, T, que es como darle a rebobinar, pues entonces, en conjunto, se comporta de forma estable y predecible. Un espejo y una máquina del tiempo. Sigue sonando bastante teórico. Lo es, pero lo fascinante, y aquí es donde el artículo lo conecta con el mundo real, es que la primera prueba experimental de esto no vino de un acelerador de partículas, vino de la óptica y la electrónica. Ah, ¿vale? Los físicos se dieron cuenta de que podían construir sistemas que imitaban esta simetría. El ejemplo clave del artículo es el de dos circuitos LRC acoplados. Los circuitos de toda la vida, con bobina, resistencia y condensador. Esos mismos. La clave es que diseñan uno para que tenga resistencia negativa, o sea, que activamente inyecte energía al sistema. Y el otro, acoplado a él, tiene una resistencia positiva normal, que disipa energía. Si ajustas a ambos para que la ganancia y la pérdida sean exactamente iguales, has creado una manifestación física de la simetría PT. Entiendo. Es un equilibrio perfecto. Una parte del sistema gana energía y la otra pierde la misma cantidad. El resultado neto es cero. El sistema ni se acelera ni se frena. Suena como la definición misma de la estabilidad. Pero, no sé, me parece un equilibrio demasiado perfecto, casi artificial, como intentar mantener un lápiz en pie sobre su punta. Has dado en el clavo. Esa perfección es a la vez su característica definitoria y su talón de Aquiles. En el mundo ideal de las matemáticas, ese sistema es marginalmente estable. Oscilará para siempre como un péndulo perfecto sin rozamiento. Pero, como bien intuyes, en el mundo real esa perfección es una utopía. Claro. Siempre hay pequeñas fluctuaciones, imperfecciones en los componentes, pérdidas de energía que no has tenido en cuenta. El lápiz siempre acaba cayendo. Y el núcleo de este estudio es investigar qué pasa cuando ese equilibrio perfecto se rompe, aunque sea por una cantidad infinitesimal. Es ahí donde la intuición nos falla por completo. Aquí es donde la cosa se pone interesante, entonces. El autor introduce esa imperfección en su modelo matemático. En lugar de una ganancia y una pérdida que se cancelan a la perfección, introduce un pequeño desequilibrio. Hay un poco más de pérdida que de ganancia. Y aquí es donde mi lógica de ingeniera se cortocircuita. Añadir una pequeña disipación neta, un poco de fricción, debería actuar como un amortiguador, debería hacer el sistema más estable, ayudarle a sentarse. Pero el artículo dice que ocurre justo lo contrario. Ocurre algo que el autor llama un salto finito y paradójico hacia la inestabilidad. Y este es el concepto central. Los gráficos de la figura 2 del estudio son cruciales para entenderlo. En el caso ideal, el perfectamente simétrico, los valores que describen el sistema, los llamados valores propios, son puramente imaginarios. Vale.
Esto, en términos físicos, significa lo que decíamos antes. El sistema es un oscilador perfecto, como un metrónomo que nunca se detiene, pero tampoco se descontrola. Sus oscilaciones están acotadas. Pero en cuanto introduces ese pequeño desequilibrio, esa pizca de disipación neta, el comportamiento cambia radicalmente. Los bucles que describían la oscilación se desdoblan, se abren y el sistema se vuelve inestable de forma explosiva mucho antes de lo que uno esperaría. Espera, déjame procesar esto. No es que el sistema se vuelva un poco menos estable. Es que el umbral, la frontera que lo separaba de la inestabilidad, no se mueve un poco, sino que da un salto y se coloca en un lugar completamente nuevo y mucho más cercano. Exactamente. No es un cambio gradual, es un colapso súbito del margen de seguridad. La analogía del lápiz se queda corta. Imagina que caminas por una cornisa muy ancha de 1 metro de ancho. Te sientes segura, pero das un pequeño paso y de repente la cornisa bajo tus pies se encoge y ahora solo mide 1 centímetro de ancho. Vaya. No te has movido casi nada, pero tu situación ha pasado de ser segura a ser extremadamente precaria. Eso es lo que le pasa al sistema. La zona segura de estabilidad se contrae de forma masiva y repentina. De acuerdo, eso es profundamente antiintuitivo. Pero el autor no puede llamarlo paradoja y ya está. Tiene que haber una explicación matemática para este salto. ¿De dónde sale esta fragilidad tan extrema? La explicación reside en la geometría oculta del espacio de parámetros del sistema. La frontera entre la estabilidad y la inestabilidad no es una simple línea recta. El artículo la describe con una forma matemática muy específica, un conoide de Plücker. Olvidémonos de los ejes y las variables por un momento. La imagen mental que propone la crítica es la mejor. Imagina una sábana. La zona de estabilidad es todo el espacio que hay debajo de la sábana. Ahora, imagina que coges esa sábana, la retuerces y haces que se pliegue sobre sí misma, creando un pliegue muy afilado, una autointersección. Vale, tengo la imagen. ¿Una superficie retorcida? Pues bien, el sistema ideal, el perfectamente PT simétrico, no está descansando tranquilamente en el suelo, muy por debajo de la sábana. Está, literalmente, viviendo justo sobre ese pliegue afilado. Es un punto singular de la geometría. Claro. Y por eso es tan frágil. Si te mueves 1 milímetro fuera de ese pliegue, no aterriza suavemente en la sábana a 1 milímetro de distancia. Te caes por el borde, porque la forma de la superficie en ese punto es un precipicio. El salto paradójico es una consecuencia directa de vivir en una singularidad geométrica. Es increíble. Así que la estabilidad de estos sistemas depende de una especie de mapa topográfico oculto. Y el autor menciona otra forma aún más extraña en los bordes de ese pliegue, los puntos excepcionales. Habla de una singularidad tipo paraguas de Whitney. Esto ya suena a arte moderno más que a física. ¿Qué significa que una singularidad tenga forma de paraguas? En un punto normal, se cruzan y ya. En una singularidad como el paraguas de Whitney, es como si las dos carreteras no solo se cruzaran, sino que se fusionaran y pasaran una a través de la otra de una forma que es físicamente imposible. Un sistema que se acerca a un punto así se vuelve hipersensible. La más mínima perturbación puede enviarlo en direcciones completamente inesperadas. Toda esta explicación geométrica es fascinante, muy visual. Pero he visto una nota a pie de página en el estudio, algo que me hace ser un poco escéptica. El autor admite que esta forma tan elegante, el conoide de Plücker, es una aproximación lineal. Eso, en mi experiencia, suele ser un eufemismo para decir que es una simplificación, una caricatura de la realidad. ¿Podemos fiarnos de esta explicación tan bonita si no es la imagen completa? Es una objeción muy importante, y es fundamental ser críticos con los modelos. Tienes razón, es una aproximación. La superficie real que define la estabilidad es, sin duda, más compleja, con más arrugas y deformaciones. Pero la genialidad de este modelo no es que sea una fotografía perfecta. Su poder reside en que esta misma forma geométrica aproximada parece describir la fragilidad en sistemas que a priori no tienen nada que ver entre sí. Ah, vale. Circuitos electrónicos, ejes mecánicos en rotación, ondas en el agua, todos ellos, cerca de su punto de equilibrio ideal, parecen compartir esta misma fragilidad geométrica. El modelo captura la razón fundamental del colapso, aunque los detalles finos varíen. Es un principio unificador. Entiendo el argumento. Es un patrón recurrente. Y el autor no se queda solo en la teoría. Propone formas de llevar esto al laboratorio.
Habla de extender los experimentos con los circuitos LRC para incluir efectos giroscópicos, usando unos componentes llamados giradores. Esto conectaría el modelo con sistemas mecánicos, como ejes de motores o turbinas. Sí, intenta tender un puente entre la electrónica, donde la simetría PT es más fácil de construir, y la mecánica, donde estos efectos giroscópicos son omnipresentes. De hecho, la figura 4 del estudio muestra que, incluso al añadir estas fuerzas giroscópicas tan complejas, la frontera de estabilidad vuelve a adoptar la forma característica del conoide de Plücker. O sea que, la geometría. La geometría subyacente es increíblemente robusta. Pero el propio autor parece ponerle un freno a esa idea, ¿no? Admite que, en la práctica, es muy difícil hacer estos experimentos con sistemas mecánicos. Exacto. Y es un punto de honestidad intelectual. Los sistemas mecánicos son sucios. Hay fricción por todas partes, vibraciones, imperfecciones que son muy difíciles de medir y controlar con precisión. Por eso, el artículo concluye que los circuitos electrónicos, donde puedes usar una resistencia de un valor exacto y controlar las ganancias y las pérdidas con una precisión altísima, son el campo de pruebas ideal. Es mucho más limpio, claro. Mucho más. Es mucho más fácil construir ese filo de la navaja geométrico con componentes electrónicos que con piezas mecánicas. Son un microcosmos perfecto para estudiar este fenómeno tan peculiar. De acuerdo, los circuitos son el mejor laboratorio. Pero ahora llegamos al ejemplo que para mí es el más impactante, donde toda esta teoría abstracta choca con la realidad de una forma dramática. El autor conecta este fenómeno con la inestabilidad modulacional y la formación de olas rebeldes. ¿Cómo es posible que la misma matemática describa un circuito en una placa y una ola de 30 metros en mitad del Pacífico? Esta es la parte más espectacular. La ecuación matemática que describe el comportamiento básico de las ondas en aguas profundas. La ecuación de Schrödinger no lineal, o NLS. Resulta que, en su forma idealizada y sin fricción, es un sistema PT simétrico. Cumple las mismas reglas de equilibrio que el circuito electrónico. Ajá. La teoría predice que si la amplitud de un tren de olas supera un cierto umbral, se vuelve inestable y puede colapsar sobre sí misma, concentrando toda su energía en un único pulso monstruoso. Que sería la ola rebelde. Correcto, pero aquí viene el giro del artículo. ¿Qué pasa cuando añadimos al modelo de la ola un poco de realismo? Añadimos disipación, es decir, la fricción interna del agua, las pérdidas de energía, y lo que demuestra el autor es que, al hacerlo, la inestabilidad no disminuye, sino que se potencia. El umbral para la formación de una ola rebelde se reduce. Perdona que te interrumpa, pero quiero asegurarme de que lo he entendido bien. Me estás diciendo que si tomamos el modelo matemático de las olas y le añadimos un término que representa la fricción del agua, el resultado es que se necesitan olas iniciales más pequeñas para generar una ola gigante. La fricción, que debería calmar el mar, facilita la creación de monstruos. Dicho así, suena increíble, pero es exactamente lo que el modelo predice. La figura 5 del estudio lo ilustra de forma demoledora. Compara el umbral de estabilidad sin disipación con el umbral con un poco de disipación. La zona de peligro gris, donde la inestabilidad puede ocurrir, se expande enormemente. La zona segura se encoge. Increíble. Y la razón de fondo es la misma que hemos estado discutiendo. La onda ideal vive en esa singularidad geométrica, ese paraguas de Whitney. Es un estado inherentemente frágil. La disipación del mundo real actúa como esa pequeña perturbación que la empuja fácilmente al abismo de la inestabilidad. De acuerdo. Recapitulemos para sentar todas estas ideas. ¿Cuáles son las conclusiones clave que extraemos de este análisis tan denso? La primera y más fundamental es que los sistemas con una simetría perfecta entre ganancia y pérdida de energía, aunque parezcan estables en teoría, son en realidad inherentemente frágiles. Su estabilidad es una ilusión que depende de un equilibrio perfecto que no existe en el mundo real. Viven, como hemos dicho, en el filo de una navaja matemática. Segundo, hemos aprendido que, debido a esa fragilidad, introducir la más mínima imperfección, especialmente un poco de disipación que intuitivamente debería ayudar, puede provocar un colapso. Y no un colapso gradual, sino un salto paradójico que reduce drásticamente el margen de seguridad del sistema. La estabilidad se derrumba de forma súbita. Tercero,
Hemos descubierto que este comportamiento tan extraño no es aleatorio ni mágico. Está gobernado por una geometría subyacente, por un paisaje de estabilidad con formas muy concretas como el conoide de Plücker, y es esta geometría la que unifica fenómenos aparentemente inconexos, como el comportamiento de circuitos o la formación de olas gigantes. Y la conclusión más pragmática del autor, si no me equivoco, es que los circuitos electrónicos son la herramienta perfecta para estudiar este fenómeno en un entorno controlado, ya que recrear estas condiciones en sistemas mecánicos o fluidos es extremadamente complicado. Exacto. Ofrecen una vía experimental única para poner a prueba y visualizar estas ideas, tanto la simetría PT como, sobre todo, este inquietante fenómeno de la inestabilidad inducida por la disipación. Y todo esto nos deja con una última idea para reflexionar, una que va mucho más allá de la física. Este estudio nos demuestra que la perfección idealizada es en realidad un punto de máxima fragilidad. Dado que en la naturaleza y en los sistemas que construimos la perfección casi nunca existe, podría ser que estas inestabilidades paradójicas no sean una excepción extraña, sino la norma. ¿Cuántos sistemas complejos que consideramos estables en la economía global, en los modelos climáticos, en las redes sociales, podrían estar, sin que lo sepamos, operando cerca de una de estas singularidades geométricas? ¿A una pequeña impredecible perturbación de volverse caóticamente inestables? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.